Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la charla de requisitos, obligaciones aduaneras y cambiarias aplicables para los viajeros, que tiene por objetivo dar a conocer la normatividad cambiaria, aduanera y tributaria que aplica para el ingreso y la salida de las mercancías y divisas por parte de viajeros internacionales y de cara a la devolución del IVA a turistas extranjeros. El día de hoy nos acompaña por parte de la IAN la señora Cecilia Silva Garcés. Ella es administradora financiera con más de 30 años de experiencia en el sector. Entonces le damos paso a la señora Cecilia. Queremos recordarles a todos, por favor, compartir sus preguntas a través de la sección del chat o también las pueden compartir a través de la herramienta de preguntas y respuestas, y al finalizar vamos a hacerle y compartirle estas preguntas a la señora Cecilia para que nos ayude con la respuesta. Cecilia, bienvenida. Buenas tardes para todos. En nombre de la DIAN, agradecimientos por su participación en esta charla o reunión que vamos a tener en esta tarde. Esperamos que sean un puente muy grande para nosotros, porque ustedes son un instrumento súper especial en la transmisión de este conocimiento o recordatorio seguramente para muchos que vamos a tener en esta tarde. Como ya nos explicaron, al final de la charla tendremos ese espacio para las preguntas. Espero poderles colaborar y si no, pues quedaría pendiente para poderles enviar la respuesta que quede lo más precisa posible. Vamos a tener en este momento, devolvemos Milena, vamos a tener esta charla que como ya nos la indicaron, vamos a recordar o a conocer lo que un viajero internacional necesita conocer para poder ingresar cuando llega de un vuelo internacional o cuando va a salir a un vuelo internacional. Quiero decirles esto de gran importancia para todos. Todos somos viajeros potenciales o activos. Y lastimosamente en las cuestiones aduaneras, con la experiencia que ya dijeron que gracias a Dios puedo tener en la parte aduanera, el usuario que nos trae de pronto a veces más inconvenientes para manejar las situaciones es el viajero. Porque cuando uno viaja, de todo se imagina que si yo voy a salir con determinadas mercancías, eso se llama exportación, o que si voy a ingresar porque vengo feliz, porque puedo hacer compras, por lo que haya sido, esas mercancías que son diferentes a mis efectos personales, se llama importación. Entonces, es un choque un poquito cultural y también por falta de conocimiento de nosotros, del ser humano y del colombiano como viajero, que a veces podemos vernos incursos en algunas infracciones aduaneras y para nosotros es un choque bastante fuerte y casi siempre el viajero reacciona de una manera fuerte y por eso yo les digo con conocimiento de causa que es complicado manejar a los viajeros. Por eso creemos tan importante que podamos tener esta tarde, esta charla con ustedes que tienen contacto directo con viajeros para que sean unos transmisores y unos auxiliares de nosotros en el sentido de divulgar de una manera resumida lo que es la modalidad de viajeros de acuerdo a la legislación aduanera que tenemos en Colombia. Ese decreto es el 1165 del 2019, fue modificado por el decreto 390 del 2021 y está reglamentado con la resolución 46, que a su vez fue modificada con la resolución 39 del 2021. Entonces, digamos, eso es lo que en este momento es lo que nosotros tenemos como legislación aduanera y vamos a ver entonces la modalidad de viajeros. Listo. Bueno, la normatividad que a nosotros nos atañe respecto a la DIAN, nosotros fuimos reestructurados internamente como entidad del Estado mediante el decreto 1742 del 2020. Lo que se hizo ahí fue modificar las diferentes dependencias de la DIAN, desde los cargos más altos del director, los directores que dependen de él, el director general, los directores que dependen de él, que son 7, unas subdirecciones que fueron especializadas de acuerdo a varios temas y las divisiones y grupos a nivel de DIAN en el país. Ese decreto es el 1742. Como tal, entonces la División de Viajeros en Bogotá fue creada o facultada dentro de todas sus funciones con la resolución 69
del 2021 y el artículo es el 219, 2.19 o 219. Ahí es cuando nos dicen que las personas que estamos o que están en ese área de la división de viajeros, pues tenemos las facultades de ejercer los controles tanto aduaneros como cambiarios. Y también tenemos unas funciones delegadas de la parte tributaria que tiene que ver con la devolución del IVA a los extranjeros. Ya entrados en el decreto 1165, que es el régimen aduanero, la modalidad de viajeros está en los artículos 266 al 277 de este decreto y en la resolución 46 del 285 al 291, modificado solamente con el artículo primero de la 39, que cambió lo que es la definición de los efectos personales, y con el artículo 100 que cambia una definición que tiene que ver con la modalidad exactamente de viajeros. El régimen cambiario sí nos lo rige el Banco de la República, y la resolución que atañe al ingreso y salida de divisas por cualquier medio, por personas, por carga, por tráfico postal, y lo que regula que se puede y no se puede en cada una de estas modalidades de transporte, está en esa resolución, discúlpeme, en esa es la 01, ahí tengo una imprecisión, del 2016, es la resolución externa, y nosotros tenemos un decreto que es la resolución 63, un decreto que es el 2245, que es el que nos dice la parte sancionatoria. Entonces, ¿cuál es la función de viajeros? En cada uno de los aeropuertos internacionales del país, realizar los controles aduaneros y cambiarios, pues prestando un servicio con calidad, con eficiencia en lo posible a ese viajero internacional y de hecho pues a la ciudadanía en general. Seguimos. Vamos a mirar de una manera muy general y sencilla lo que es la normatividad entonces cambiaria. Ya les dije que es la resolución 01 del 2016 y en el artículo 179, ahí la Junta Directiva del Banco de la República está facultando a la DIAN para ejercer las acciones de control cambiario, porque en ese artículo que le dice al viajero, usted puede ingresar tanto dinero que ya lo vamos a ver sin declarar y después de ahí declarando, y lo deberá hacer ante la autoridad aduanera. Entonces ahí es cuando nos delega a nosotros, los que estamos en la DIAN, en la parte aduanera, para ejercer los controles al ingreso y salida de las divisas a mano pues de los viajeros internacionales. La resolución de nosotros ya les decía que es la 63 del 2016 y en él se definen las diferentes modalidades para ingresar o para sacar divisas del país. También para sacar títulos representativos de dinero por parte de los viajeros internacionales. Pero ahí también tenemos reglamentado que por tráfico postal pueden entrar los cheques también, que por carga también entran divisas, pero solamente las que trae el Banco de la República o las que se pueden exportar o que sacan, que realmente no es una exportación, que saca el Banco de la República para llevar a otros países. Todo esto está en esa resolución 63. Y el decreto 2245, pues es el que nos dice cuáles son las infracciones tipificadas por el incumplimiento a las obligaciones cambiarias que tenemos los viajeros, que tiene los transportadores de valores, que tiene tráfico postal. Ahí están contempladas absolutamente y tipificadas las sanciones, las infracciones con sus respectivas sanciones, que la verdad es un régimen bastante fuerte. Las sanciones, hay sanciones que son del 200%, por ejemplo, en el caso de no canalizar debidamente una divisa. Los importadores que no las traigan por los medios que están autorizados para eso y las traigan de otra manera, es en algunos casos el 200%. Y vamos a ver que en el régimen de viajeros también es un poquito fuerte. Sigamos. El control, tengo unas preguntas que con eso son las que más nos hacen frecuentemente los viajeros. Y sé que a ustedes seguramente cuando le dicen, ¿usted sabe esto? En eso van a quedar incursas seguramente en esta dirección esas preguntas. Casi siempre le preguntan a uno, ¿cuál es el monto de divisas que puedo empezar a sacar del país? A mano mía, a mano del viajero internacional. Entonces, no hay límite. Eso quedó establecido desde el 2018. Antes la gente solo podía entrar al país o sacar del país hasta $10,000 o su equivalente en otra moneda. A partir de esa resolución del 2018, el Banco de la República dijo, no, el viajero puede ingresar el dinero que quiera, la divisa que quiera, pero eso sí, cuando esté portando al ingreso o a la salida del país más de $10,000 de los Estados Unidos o su equivalente en otra moneda, los tiene que declarar. Esa es la condición. ¿Qué es importante ahí? Pues que el viajero, de las cosas
relevantes es que él sepa de dónde obtuvo o tiene ese dinero, o sea, el origen del dinero. Ahora lo vamos a ver, la importancia que tiene, porque de no saber justificar de dónde obtuvo el dinero que está ingresando o retirando del país, entonces puede haber ciertos problemas en cuestión ya penal. Entonces, resumiendo, puedo ingresar. Me dicen que se escucha entrecortado. Cecilia, no sé si sea la conexión del señor Salomón, pero nosotros te escuchamos perfectamente. Ah, ok. Bueno, entonces Tranquila, continúo. continúa. Entonces dice que, entonces, primera pregunta, ¿un viajero internacional puede ingresar el monto de divisas que él necesita ingresar o sacar? Pero lo importante es que si se pasa un solo centavo después de los $10,000, debe pedir la declaración 530, que es la declaración de equipaje, de dinero en efectivo, de títulos representativos de dinero, y debe diligenciarla totalmente y entregarla a la autoridad aduanera. En lo posible, lo más recomendable es que traiga los soportes del origen del dinero. Entonces ya está también la pregunta 2 que nos hacen, que es a partir de los $10,000, siempre debo presentar esa declaración y el formulario que está establecido por la DIAN es el 530, que es la declaración de viajeros. En esa declaración de viajeros, tanto pueden declarar las divisas como el equipaje, o sea, las mercancías que estén ingresando, diferente a los efectos personales. Hay algo muy importante. Las aerolíneas están en la obligación de entregar la declaración 530. Hasta agosto va a ser 2 años, todos teníamos que entregar esa declaración, tuviéramos o no tuviéramos dinero para declarar, mercancías o no. Ahora la norma cambió, ya lo vamos a ver, solamente el que traiga más de 10,000 en la parte cambiaria debe pedir esa declaración. Entonces, es importante que al ingresar ese viajero, siempre le exija a la aerolínea que le entregue este formato, porque el control, la norma nos asiste que lo podemos hacer, que cuando se entiende ingresado el dinero al país, cuando el avión, en el caso aéreo, está en el lugar de parqueo, cuando el buque haya anclado, acallado también en la parte marítima, o cuando un transportador terrestre en las líneas de frontera pase al primer metro colombiano del territorio colombiano, debe tener diligenciada ya la declaración. Entonces la gente a veces nos saca disculpas, pero es que yo la iba a llenar apenas llegara a migración, no, pero yo la iba a llenar apenas llegara al control de aduanas. Entonces nosotros estamos con la facultad clara de que desde que el avión, en el caso aéreo, que es lo que más manejamos en Bogotá, el avión está en el lugar de parqueo, nosotros si queremos podemos hacerle a la salida del viajero del avión, en el puente que lo comunica a la parte que lo va a llevar a las salas o a migración, decirle, ¿usted trae divisas? Sí. ¿Cuántas trae? 12,000. Por favor, me permite la declaración. De no tenerla, vamos a ver que la sanción en la que puede caer en curso el viajero. Entonces, hasta $10,000 no tengo la obligación de declararlos entrando o saliendo. Después de eso, tengo que presentar la declaración 530 ante la autoridad aduanera y la debo tener diligenciada antes de bajarme del avión. A la salida, tenemos una oficina de la DIAN, al menos aquí en Bogotá, y todas las otras aduanas en el país tienen una oficina antes de emigración, antes de emigrar, donde pueden ir a que les entreguen la declaración, se les hace conteo y ya cuando entran con el dinero y pasan la rutina de migración, entonces que ya sería emigrando, entonces desde ese momento nosotros ejercemos el control. No lo ejercemos antes de que entren a las salas o de que hayan pasado de migración cuando están saliendo del país. Seguimos. Entonces, con lo anterior, resumí lo que era la parte cambiaria para los viajeros internacionales. Esa es la parte cambiaria. El control lo ejercemos a la entrada cuando el avión está en el lugar de parqueo. ¿Y cuando dice la norma que puedo ejercer como DIAN el control a la salida? Cuando haya cumplido la rutina o todos los trámites ante Migración Colombia, o sea, cuando ya pasen de la agente de migración, cuando está saliendo, desde ese momento la DIAN puede ejercer el control. Si una persona en el aeropuerto, antes de hacer los trámites de migración,
está aportando dinero, no es la DIAN la competente para ejercer los controles si lleva mucho dinero. Ya ahí es la Policía Nacional que le va a preguntar de dónde lo obtuvo. Si él no tiene, ya la policía podrá tomar cualquier determinación, pero nosotros, DIAN, en las zonas públicas, antes de emigrar, no tenemos el control sobre los viajeros, facultativamente hablando. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte que tiene que ver con aduanas. Entonces, la parte que tiene que ver con aduanas es facultativa de la DIAN, sacar el decreto, que ya les dije que es el 1165, en este caso el que nos está rigiendo, y las resoluciones que lo reglamenten, para determinar cuáles son las modalidades. Antes de decirle a qué aplica la modalidad de viajeros, quiero decirles que en aduanas hay unas 12 modalidades de importación, como también hay varias o unas 7 modalidades de exportación. Exportación en sí es sacar algo del país, que esté nacional o nacionalizado, hablando de mercancías. E importar es cualquier mercancía que ingrese al país, que sea susceptible de clasificar. ¿Qué es clasificar? A nivel mundial, la Organización Mundial de Aduanas y todas las aduanas se tiene lo que se llama el arancel de aduanas. Y las mercancías que son comercializables tienen una subpartida o una denominación numérica que dice en qué está clasificada cada mercancía. Me explico. Si uno ve una subpartida arancelaria que empiece, por ejemplo, por la 39, vamos a ver que eso tiene que ver, por ejemplo, con cosas químicas. Si vemos una subpartida arancelaria que empiece por 40, tiene que ver con el caucho. Entonces, todas las mercancías que sean clasificables son aquellas que se pueden comercializar y están en el arancel de aduanas. Esas mercancías cuando ingresan al país pueden entrar por carga, como la mayoría, que me llegó una carga, ahí viene mercancía y va a entrar por la modalidad de carga, luego se va a unos depósitos, van a presentar declaración de importación y la van a nacionalizar pagando los tributos, presentando los documentos que pide la norma y presentando los vistos buenos que exige antes de nacionalizar, o sea que quede en libre disposición. Pero también hay otra modalidad, por ejemplo, que es la de tráfico postal. En esa nos llegan a la casita, la cajita que nos mandan o que compramos desde el exterior y a la cual los intermediarios de tráfico postal deben recoger el 15% de del valor de esas mercancías y cada mes le pagan a la DIAN lo que recaudaron de todos esos paquetes que nos llegaron. Algunos paquetes no pagan ese 15% porque tienen determinado valor, pero como para mostrarles que hay varias modalidades de importación, asimismo está esta modalidad que es la de viajeros. Como les decía desde el principio, es la modalidad más desconocida. Cuando yo llego del país, tengo una diferencia en lo que traigo. ¿Qué puedo traer? Mis efectos personales. ¿Y qué se entiende por efectos personales? Lo que el viajero razonablemente necesita para el viaje. Entonces, si el viajero va a estar 3 días o estuvo 3 días en el exterior y viene con determinada cantidad de equipaje, uno dice, sí, es razonable que él traiga eso. Y usted cree, estaba de turismo. Entonces uno mira que lo que trae dentro de sus maletas correspondía a un viaje de turismo. Pero si el viajero dice que estaba de turismo y está trayendo 3 equipos, algunos hasta de medicina como nos llegan, entonces eso no es un efecto personal porque no es lo que razonablemente él necesita para haber realizado ese viaje. Es un poquito complicado desde ahí porque uno tiene que hacer una muy buena entrevista para determinar cuál era el objeto del viaje y saber encasillar de acuerdo a eso que lo que viene dentro de su equipaje, maletas, cajas, bolsos, corresponde realmente a lo que necesitaba. Esos son los efectos personales. Los efectos personales, ahí no se paga ningún impuesto, no tiene restricción en la cantidad porque si son los efectos. Si una chica viaja de modelo, se va al exterior, es razonable que lleve 10, 15 y hasta 50 vestidos porque va a durar 5, 8 días modelando. Entonces es razonable y es propio de su profesión oficio. Pero si una chica que dice que va de turismo y regresa, como hemos tenido casos, hasta con 100 vestidos y casi todos de fiesta, eso ya es mercancía, porque ya no era lo que razonablemente necesitaba para el viaje durante 3 días. Entonces, por eso tenemos, al hacer la entrevista, determinar qué es un efecto personal y qué es mercancía. Entonces, los efectos personales no entran dentro de ninguna categoría de que pague un tributo, de que tantas cantidades, no. Pero lo que traiga diferente a sus efectos personales es lo que reglamenta la modalidad de viajeros.
Entonces, ¿qué dice? Que la modalidad de viajeros le aplica a las mercancías que no constituyen expedición comercial y que sean introducidas por viajeros según los términos que está establecido para esta modalidad. ¿Cuáles son las cantidades no comerciales? Hasta 10 unidades de la misma clase lo podemos entender como las no comerciales. Nunca lo habíamos tenido en la legislación, esa cantidad definida. Desde hace 2 años que salió nuestro decreto 1165, tenemos que hasta 10 unidades se entiende como no comerciales. Lo que traigamos de más de 10 unidades respecto a una misma clase de mercancía ya se considera comercial. También nos dice que en esta modalidad se introducen de manera ocasional. De hecho, cuando yo traigo mercancías diferentes a mis efectos personales, esos efectos personales, solamente durante el año yo puedo ingresar, o sea, pagar un tributo, si es que aplica, como lo vamos a ver, pero durante el año, del 1 de enero al 31 de diciembre, puedo ingresar una vez mercancías como viajero internacional. Y también dice que eso que ingresa en el viajero, pues deben ser los bienes que sean o para uso personal familiar o como ofrecidos como regalo. Entonces, obvio, yo viajo y entonces le quiero traer a mi familia y es normal que, verdad, que hasta el perrito del gato no le traiga algo, pero estas mercancías, entonces uno mira que realmente estén enfocadas a un uso personal, familiar o que sean ofrecidas como regalo. Como le cuento, no, yo viajo y entonces me traigo tantas cosas para el carro de mi primo, para el de mi amigo. No, eso no está dentro del concepto de la modalidad de viajeros. ¿Qué pasa con esas mercancías? Ahorita vamos a ver. ¿Cómo se debe presentar el equipaje a la DIAN? Entonces, esa declaración 530, que fue la que hablamos para la parte cambiaria, en la cual yo debo decir cuántas divisas traigo. Si paso de los $10,000, la debo diligenciar. Esa misma nos sirve para presentar las mercancías que estoy trayendo diferentes a mis efectos personales. Hay una casilla en la cual se dicen los bienes que puedo relacionar. Si ahí no es suficiente el espacio, pido otra declaración y voy haciendo la conexión entre una y otra declaración para poder entregar y declarar qué mercancías estoy trayendo. Hay que mirar ahorita cuándo estoy obligado a presentar la declaración. Como les decía, hasta agosto del 2019, todos teníamos que entregar este formato. A partir de agosto, con este decreto, la norma dijo, ¿sabe qué? La DIAN va a reglamentar y va a decir cuáles son los viajeros que están obligados a presentar esta declaración. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Milena. Esa obligación, entonces, con la resolución que reglamenta el decreto, él le dijo, mire, el viajero o la unidad familiar que están obligados a presentar completamente diligenciada esta declaración únicamente en los siguientes casos. Entonces digo, si el equipaje está sujeto al pago del tributo único. ¿Y cuándo está sujeto al pago del tributo único? Cuando las mercancías que yo traigo diferentes a mis efectos personales valen más de $2,000. Ahí debo pagar un 15% y no pueden exceder a $5,000. O sea que yo voy a pagar de 2,000 hasta 5,000. El máximo tributo del 15% yo lo puedo pagar sobre mercancías que valgan $3,000. Porque aunque mis mercancías valgan más de $2,000, siempre los primeros $2,000 van a tener la franquicia de no pagar ese 15%. Y si mi mercancía vale 1,800 y tengo cómo demostrarlo, no estoy obligado a presentar la declaración. Pero si mi mercancía, yo compro un computador y compro un elemento para mi uso personal porque soy estilista, me vale $2,500, $2,100, ya debo declararlo. Y nosotros, como DIAN, debemos recaudar el 15% del excedente de los 2,000. Si me valía 2,500, declaro que me valió 2,500, pero la DIAN a los primeros $2,000 no le cobraría el 15% y aplicaría el 15% sobre los $500 que sobrepasan los 2,000. Entonces, ¿cuándo lo voy a declarar? Cuando esas mercancías que yo traigo me valen más de $2,000. El otro punto es, ya lo dijimos, cuando esté ingresando divisas en cualquier denominación que superen el monto de los $10,000. Importante aquí, acabo de recordar, que la persona que los porte es la que los tiene que declarar. A veces llegan personas y traen 15,000. Señora, su declaración 530, usted superó el tope de los 10,000, debió presentar la declaración. ¿Dónde está?
No, yo no la hice porque es que 5.000 son de mi esposo y él viene conmigo. No, la persona que los porte, independiente de quién diga ser el propietario de esas divisas, pero si se pasa en su bolsillo, en su maleta o su maleta en su bolso y les va más de $10.000, debe declarar la persona que los porta. El secreto está en la persona que los ingresa o que los saca del país. Ya que después diga que yo estoy llevando 30 y que 10 son de mi hijo, 10 son de mi hija y 10 míos y por eso no declaré. No, si cada uno lleva sus $10.000, no está obligado. Pero si uno lleva más de $10.000, independiente de quién digan ser o pertenecer esas divisas, debe presentarlo de manera. Esto es una responsabilidad personal. Si yo traigo los 10.000 o los 20 o los 30, la que responde ante la DIAN por esos 20, 10 o 30 tiene que demostrar el origen, soy yo, la persona que estoy ingresando o saliendo. Entonces, cuando traigo más de $10.000, esa persona debe presentar la declaración 530. Este 3 nos ha traído grandes dificultades con los viajeros. ¿A qué se refiere? Cuando hay normas especiales que las dictan otras entidades del Estado y limitan en cantidades o en vistos buenos algún ingreso de mercancías, nosotros ya estamos en la obligación de llevar un control sobre eso y nos pasa con los celulares. Esto los viajeros aprovechan y le traen al hermano y eso es normal, o al amigo y le compran el celular. Pero hay una norma del MINTEC, del Ministerio de Telecomunicaciones. Ese decreto, que es el 2025, ¿sí? Y fue modificado con el 2142, dice que un viajero no puede ingresar más de 3 unidades de celulares móviles inteligentes, ¿o no? El celular necesariamente debe ser de uso personal. Entonces, tenemos casos de viajeros que llegan con 4, 5, 7, 10. Y puede ser cierto que se lo traen al primo y si tiene muchos sobrinos y el encargo del amigo, del novio, de la novia, del esposo. Eso puede ser, pero tenemos esa norma lastimosamente para el viajero, pero que se creó con base en los estudios y cuando se disparó tanto el robo de celulares, la policía y MINTEC fueron los que dijeron hay que crear esa norma para evitar que lo que se roben lastimosamente en otros países o lo que se roben acá salgan del país. Entonces un viajero no debe llevar más de 3 celulares incluidos de uso personal, tanto al salir como al entrar. Y además, así los traiga, debe presentar la declaración 530 diciendo que está trayendo que está trayendo hasta esos 3 celulares. Sean los 2 o los 3, lo debe decir cuando no lo está trayendo como el de su uso personal. Lo mismo que las armas, también sabemos que las armas son de prohibida importación la mayoría, pero hay algunos que tienen el permiso de porte o tenencia, sobre todo los escoltas de grandes personalidades o personas que se dedican a lo de tiro, pero deben traer ese visto bueno del Departamento de Control de Armas y Municiones, pero para este caso también deben presentar la declaración 530. Todas las personas que ingresemos animales, vegetales, insumos agropecuarios, sea la cantidad que sea, así sea el perrito que es la mascota o el gato que es mi mascota, debe presentar la declaración 530, el cuarto punto. Y el quinto es, ya son unos casos un poquito más extremos, poco comunes, como es que estén ingresando mercancías que sean parte del patrimonio de una nación, tanto Colombia como de otros. Sigamos, Milena. También las personas que traigan mercancías que estén sujetas a requisitos del Ministerio de Cultura, Ambiente y Desarrollo Sostenible. También que se ingresen artículos que sean de uso profesional para que los van a usar acá, con el fin de respetarlos. Yo pienso que la norma es muy generosa para el viajero permitir esta figura y se las voy a explicar. Una persona que reside en el exterior, es un médico y viene a dictar una charla, pero trae un equipo para dictar la charla. Él debe cumplir con las partes del INVIMA para poderlo ingresar, pero nosotros no le vamos a exigir ni garantía ni le vamos a exigir nada adicional. Simplemente tenga su declaración, señor, en ella descríbala, diga que lo está ingresando y que es parte de su profesión arte de oficio, nos demuestra que viene la invitación, que viene a dar una charla, le dejamos entrar ese equipo en importación temporal y él con la condición de que él se lo vuelva a llevar. Debe presentar entonces la declaración 530. Este 8 se creó con base en que a veces sobre todo venía, digamos, organizaciones como Operación Sonrisa, y ellos
todos esos médicos que llegaban y llegan a hacer estas jornadas de salud también traían mercancías, pero la norma no los permitía por el régimen de viajeros. Ahora lo permite, pero siempre y cuando sean insumos que traen para regalar y para desarrollar esa actividad que pues obviamente ayuda a muchas poblaciones pues necesitadas. Deben presentar entonces la declaración 530. Hay personas que se van para el exterior y cuando están allá dicen, uy, yo tengo mucho equipaje. O yo no puedo viajar sino con una maleta y yo lo otro que me lo envíen. O yo lo envío antes de viajar a Colombia. Eso se llama equipaje no acompañado, no viene conmigo. ¿Lo voy a enviar antes o lo voy a enviar? Entonces, al llegar, debo decir, presento mi declaración porque fue que envié parte de mi equipaje por carga. O presento mi declaración porque voy a enviar mi equipaje, dentro de 8 días me lo envían y lo voy a recoger dentro de 8 días. Debe presentar entonces, eso es una forma de informarle a la DIAN, porque tiene un tratamiento un poco diferente. Es otra área la que le da el visto bueno que sí es equipaje no acompañado, pero lo que sí deben hacer ante viajeros es presentar la 530. Cuando el viajero traiga equipaje que constituya cantidades comerciales, lo debe hacer. Entonces, la primera decía, cuando esté sujeta al pago de tributo único, estábamos hablando de valor, hasta $2,000, no declaro, no tengo la obligación, después de 2,000 sí tengo la obligación. En este caso es cuando yo traigo mercancías que superan las cantidades comerciales, o sea, los 10, independiente del valor. Yo puedo traer, entonces, 15 artículos de la misma clase y me pueden costar 1,500. Por el solo hecho de ser 10, en 15 artículos está pasando de los 10, los debo declarar. O sea que no están unidos en que la cantidad y el valor superen a lo establecido. No, si pasa el valor de los 2,000, debo declarar. Si pasa de las de cantidades independientes del valor, debo declarar. Y cuando el viajero implique mercancías que se les hace cambio de modalidad, como les expliqué, hay diferentes clases de modalidad de importación. Entonces, una persona nos pasa con las joyerías que envían a una persona, compra sus joyas para la joyería y pueden valer $100,000, $250,000. No está prohibido no que los traiga el viajero, pero él tiene que declararlos, los deja ahí, nosotros le hacemos cambio de modalidad. ¿Qué quiere decir? Que se envían a un depósito para que allá los nacionalice y entran a una modalidad de importación ordinaria que está dentro de las 13 que le menciono que tenemos en la parte aduanera. Pero como viajero, como se pasa de los 2,000, se pasa de los 5,000 que es el tope máximo, no puede entrar en la modalidad de viajeros, se le hace cambio de modalidad de la de viajeros a una ordinaria donde van a pagar y van a hacer una declaración de como si hubiera llegado por carga, pagando todos los tributos que correspondan y el IVA correspondiente. Y es importante que los viajeros sepan que tengan o no que presentar declaración 530, todos deben pasar por el puesto de control de la autoridad aduanera ubicada antes de las bandas de revisión que son nuestros escáneres. Sigamos. Esto de alguna manera ya quedó explicado, pero entonces, ¿qué es importante y por qué se debe entregar la declaración 530 y presentar el equipaje? Porque si dentro de esas obligaciones que yo tenía, traje mercancías que me conllevan a entregar una declaración 530, o sea, la declaración de viajeros, y no lo hago, estoy omitiendo declarar ese equipaje. Y eso me lleva a una medida cautelar que se llama aprehensión y por lo tanto esa mercancía entra en un proceso de definición o para decomiso, que es lo más seguro, porque no creo que se entregue. El solo hecho de no presentar la declaración queda incursa esa mercancía en la causal de aprehensión que tenemos contemplada en uno de los artículos, que es el 647 de nuestro decreto, y tendría que empezar ese proceso de decomiso. Es un proceso administrativo donde está arreglada cada una de las instancias, tienen todo el derecho a defenderse, a aportar pruebas, pero en este caso es muy complicado que logren recuperar una mercancía de esas, se omitieron declarar, o sea, omitieron entregar la 530. Entonces, ¿cuándo estoy obligado? Entonces ya dijimos que si está obligado al pago del tributo único, vale más de $2,000, no declaré. Si está en mayor valor o en mayor cantidad de lo que yo tengo para no presentar declaración, o sea, más de 2,000 y más de 10 unidades, entonces también es causal de aprehensión si no declaré. Cuando son mercancías diferentes a las autorizadas por viajeros, entonces no, es que esta la traigo para mi empresa, pero no declaré, entonces causal de aprehensión.
Y algo que es relevante es, para traer determinadas mercancías, mínimo el viajero tiene que haber permanecido 5 días en el exterior. Ya vamos a ver cuáles son esas mercancías. Pero si no presenté declaración sabiendo que no cumplía con los 5 días en el exterior, también es causal de aprehensión y, como le digo, se va para un proceso de decomiso. En cambio, si el viajero las declara, pues obviamente, ¿qué se hace? Si tiene que pagar tributo, se le cobra el tributo del 15% después de los $2.000 hasta 5.000. Si tiene que es mercancía que es para una empresa, la empresa del mismo, pero que él mismo la trajo y necesita el cambio de modalidad, se le hace el cambio de modalidad de viajeros a la importación ordinaria para que él desarrolle pero tiene que haber entregado la declaración 530. Si él no cumple con los requisitos de los 5 días, pero las declara, entonces al menos se le va también para un cambio de modalidad, pero no las aprendemos para ese proceso de decomiso. Entonces, estas situaciones, por eso es tan importante que cuando les pregunten a ustedes, la gente sepa cuándo están obligados a presentar la declaración 530, cuando están ingresando mercancías diferentes a sus efectos personales. Sigamos. Entonces, el pago del tributo único, yo lo pago sobre. Si yo permanecí más de 5 días, estas son las mercancías que yo les digo que podemos traer, pero con la condición de haber permanecido los 5 días mínimo en el exterior. Entonces, yo puedo traer esa mercancía sin registro ni licencia, que lo tienen que hacer para una importación ordinaria. Lo puedo traer en el equipaje acompañado o lo puede haber enviado o me lo van a enviar como equipaje no acompañado. Y voy a pagar el 15% de artículos de uso doméstico, artículos deportivos o de arte o oficio del viajero. Debo haber permanecido mínimo 5 días en el exterior para traer hasta 3 unidades. Y de las demás, las 10 que me habla en la norma cuando empezamos a mirarlo. Entonces, son 10 unidades que no son consideradas como cantidades comerciales para las diferentes, a las de uso doméstico, deportivo y del viajero. Y para esas de uso doméstico, deportivo, viajero, tuve que haber permanecido mínimo 5 días en el exterior. Entonces, como les decía, hasta $2.000 no las tendría que declarar, pero si pasa de los $2.000 y permanecí los 5 días, hasta 5.000 las debo declarar y pago sobre los 3.000 que le siguen a los 2.000 para pagar el 15%. Pero si se me pasa de los $5.000 y las declaré, se va para cambio de modalidad. Si me pasa de los $5.000 y no las declaré, es para aprehensión y el proceso de decomiso. Sigamos. Equipaje no acompañado, yo lo puedo enviar un mes antes de llegar al país o 3 meses después de llegar al país. Y como les decía, siempre y cuando yo arribe al país presente mi declaración y ya después se les explica que es ante importaciones donde hacen el trámite para que le entreguen ese equipaje no acompañado. En ese equipaje no acompañado le aplica lo mismo. Si la mercancía le vale $3.000, los primeros 2.000 no paga y los otros 1.000 sí pagaría. Se le aplica exactamente la modalidad cuando la traen acompañado, pero sí deben haber presentado la declaración 530 cuando llegan al país. Cualquier animalito que yo traiga, así sea mi mascota, lo que sea, yo debo presentar la declaración. Y esta siempre va a pasar por el ICA, que trabajan conjuntamente con nosotros en los mismos escáneres, y ellos son los que le dan el visto bueno sanitario, pero en cuestión de cantidades y de precio, la DIAN es la que puede determinar que tenga o no que pagar un tributo. Sigamos. Les hablaba también de que una persona está obligada a presentar la declaración 530 cuando llegue, cuando es residente en el exterior. No es que sea extranjero, la mayoría de los extranjeros son residentes en el exterior, pero hay colombianos que residen en el exterior y tienen que demostrar tal calidad. ¿Cómo la demuestran esa calidad? Pues con el documento que el país donde residan expida para demostrar que es residente. En Estados Unidos, una green card. Hay otros que es una resolución, hay otros que dan prácticamente dan una especie de visa de residentes. Entonces, cada país tiene su reglamentación. El viajero debe demostrar si es colombiano que reside en ese país. ¿Qué le permite la norma? Primero, siempre y cuando permita la declaración 530, él relaciona una mercancía que trae porque va a desarrollar una función propia de su arte u oficio.
y nosotros le vamos a autorizar que la ingrese sin que pague tributos, sin que tenga que presentar registro de importación, sin que tenga que presentar muchas cosas que sí se requieren cuando llega por carga, y se le coloca un sello en el pasaporte que se le dice que se le ha autorizado una importación temporal, se le da un número a esa declaración de importación, se le llena un documento en el cual se describe bien la mercancía con el peso y el viajero puede seguir con esa mercancía, pero tiene una condición, que tan pronto salga del país debe llevarse la mercancía, pasa por nuestras oficinas a la salida y cierra esa importación temporal. Al verificar que él la chequea, nosotros le levantamos el sello del pasaporte donde le decimos que esa importación temporal ya fue finalizada. Entonces, verificamos que sea la misma mercancía, debe ser plenamente identificable, verificamos el peso, pero esta es una gran ayuda que tienen las personas que vienen a cumplir cualquier actividad relacionada con su profesión, arte u oficio, con su empleo, y puedan ingresar esas mercancías y se la deben llevar. Si la mercancía la dejan acá, y hemos tenido casos en que nos damos cuenta que el viajero se va dejando la mercancía queda inmediatamente en estado de ilegalidad, y es una de las causales también para aprenderlas y desarrollar un proceso de decomiso. Sigamos. La exportación temporal, entonces, es lo contrario. Para los que residen en Colombia, o sea que hay extranjeros que tienen residencia en Colombia, ellos pueden hacer uso de esta figura que es generosa para el viajero, en el cual presentan la 530, dicen que van a llevar una mercancía porque van a ir a dar una conferencia, hacer un trabajo o algo en el exterior. Lo hacen mucho los camarógrafos, lo hacen mucho todos los que tienen que ver con las partes de comunicaciones, pero tienen un requisito importantísimo. Deben demostrar que esa mercancía está legal en nuestro país. ¿Y cómo se demuestra que yo tengo una mercancía legal en el país? Si es importada, con la declaración de importador, de importación, pero yo digo, pues yo no soy el importador, yo no la tengo. Entonces, con la factura de compra. Recordemos que a veces compramos un electrodoméstico en cualquiera de las plataformas y que nos entregan y llega pegadito a la cajita una declaración de la DIAN y uno dice, ay, ¿esto para qué? Para decirte que sí fue nacionalizada, que pagó los tributos y que ahí está el serial del televisor, del equipo, de lo que sea. Muchos con la caja nos entregan fotocopia de esa declaración de importación para demostrar la transparencia y que esa mercancía está en legal disposición. Ah, que es colombiana porque la hice aquí o aquí la producimos. La certificación, obviamente, del revisor fiscal o de quien tenga la competencia en esa empresa. Y con eso, ya sabiendo que la mercancía está legal en el país, le autorizamos la exportación temporal. Y también se le coloca el sello en el pasaporte, ¿sí? Se le da un número a esa exportación temporal y cuando el viajero regrese al país, la debe traer. Entonces, ¿qué hace el funcionario? Revisa la mercancía, revisa que sea la misma que se le permitió sacar del país y le levanta el sello de esa exportación y se le dice que fue finalizado. Es el resumen de la exportación temporal. Y ya dijimos, IMPO cuando ingresan al país residentes en el exterior, EXPO cuando sacan mercancía de residentes en Colombia, cumpliendo con estos requisitos, y cuando regresan al país o salen del país se cierra el respectiva importación o exportación temporal y no tiene problema. Cuando a veces hacemos controles, nosotros pedimos y hacemos llave con nuestros compañeros de Migración Colombia, le decimos, por favor, toda persona que le enseñe el pasaporte y que tenga un sello de IMPO o de EXPO sin finalizar, por favor, nos reportan a nosotros y así nos damos cuenta de mercancía que ha ingresado al país, que no se lo vuelven a llevar, además de otros controles obviamente que tenemos, o de mercancía que sale del país y que no regresa. Entonces, por eso es importante este sello que se coloca en el pasaporte de los viajeros internacionales. Sigamos. Esta es un resumen también para decirles lo mismo de la exportación. Digamos que ahí se aclara más al contexto, al texto de la norma, cuando se dice que es una exportación temporal, está reglada dentro de la modalidad de exportación en el decreto, y por eso sus artículos son diferentes a los que había mencionado antes, porque los primeros son para la importación, para el ingreso del viajero con mercancías, y esto tiene que ver con la exportación para la salida de las mercancías. Por eso hay unos artículos de más ahí, pero que son diferentes a la modalidad de importación de viajeros,
y esto tiene que ver con la modalidad de exportación de viajeros. Sigamos. Es bien importante también, como ya les decía, y aquí está, le queríamos resaltar, los transportadores tienen la obligación de suministrar el formulario al ingreso al país. Entonces, no es excusa, lastimosamente, para algunos que dicen, no, pero yo sí quería declarar mis divisas, yo sí sabía, pero nunca me entregaron la declaración. A los viajeros, lastimosamente, por favor, mientras ustedes tengan contacto con ellos, explíquenle que les deben exigir. Y cuando lleguen al país, si no les entregaron la declaración, inmediatamente diríjanse a un funcionario de la DIAN y diga, no voy a pasar hasta que no hacer mi declaración porque sé que tengo que declarar. Y nos informe qué aerolínea es. Aunque hemos estado haciendo un acercamiento con todas las aerolíneas en estos días, también tuvimos reunión precisamente para recomendarles de manera muy especial que colaboren teniendo estas declaraciones durante el transcurso del vuelo para que sean entregadas al viajero y así ellos puedan cumplir con las obligaciones aduaneras. Sigamos. Hay un tema, el tercer tema, que tiene que ver con la parte tributaria y es muy sencillo, pero también es bastante arisco y un poquito con inconvenientes ahora que se ha cambiado la normativa tributaria. Como les decía, los funcionarios que estamos en estas áreas somos aduaneros. Sin embargo, nosotros, por facultades que nos han dado, de acuerdo a la creación de los grupos o de las divisiones de viajeros, tenemos una función, una labor que es recepcionar, solamente la recepción de la solicitud de la devolución del IVA a turistas extranjeros. Entonces, hay unos requisitos para que un turista extranjero tenga derecho a la devolución del IVA. El IVA que ellos paguen por los productos que compren en Colombia y que se vayan con ellos al exterior. Ellos tienen derecho a solicitar la devolución, pero hay unos requisitos que cumplir. Estos requisitos cambiaron a partir de diciembre y tengo que expresarlo abiertamente, pues hemos tenido algunos inconvenientes porque lo que más tienen ellos que entregar y no lo están haciendo los turistas extranjeros es la factura electrónica. Entonces, si nos traen las anteriores facturas o los tickets que están habilitados como factura, que dan las máquinas registradoras o algo, esas no son las facturas electrónicas. Y el requisito de esta norma es que debe ser la factura electrónica. Entonces, vamos a mirar. Un turista extranjero que venga en calidad, como su nombre lo dice, de turista, y tenga ese sello en el pasaporte, o sea que ese sello lo coloca Migración Colombia, de acuerdo a la entrevista que haga, le dice, le coloco el sello de turista, usted tiene tantos días que puede permanecer en Colombia. Primero que tenga esa calidad de turista, que sea extranjero, puede pedir la devolución y para ello debe diligenciar un formato que es el 2737. Ese formato nosotros lo entregamos acá, al menos Bogotá, y yo sé que los otros compañeros de otras divisiones seccionales, y se les entrega resaltado, llene tales y tales espacios con sus datos, llene tal espacio con el número de la factura, coloque el valor total de la factura y al frente coloque el valor del IVA, luego sume, aquí en esta casilla coloque tal cosa, se les entrega y se les explica muy bien que deben ser este formato a comparación del que teníamos hasta diciembre del año pasado. Es un formato mucho más amigable y es más corto de diligenciar. Entonces, primero, pedir el formato para esto, siempre y cuando tenga la calidad de turista. La mercancía la debe presentar, o sea que este trámite lo deben hacer antes del check-in, antes de entregar la mercancía que va en bodega. Si la mercancía son joyas, pues obviamente por lo regular esas van en el equipaje de mano, no hay problema que ella hubiera entregado su otro equipaje, si va a pedir devolución del IVA de esas joyas porque él las lleva en su maleta, en su bolso o las lleva puestas. Pero debe presentar las mercancías. Solo aplica, como les dije, a facturas electrónicas. Deben haber comprado o haber realizado esas tarjetas. En este momento fue un avance para ellos porque antes no se permitían compras en efectivo para hacerles devolución del IVA. Hoy en día pueden comprar con débito, con crédito, tarjetas internacionales o con efectivo. Siempre y cuando esa factura venga a nombre de la persona que está solicitando la devolución y tenga la mercancía para enseñárnosla y tenga la calidad de turista, le aplica
que le podamos recibir esa solicitud, que después se le va a cargar ese valor del IVA a la tarjeta de crédito que él señale, pero debe ser Master o Visa, porque es con lo que tiene convenio la DIAN. Entonces me explico, con cualquier tarjeta yo puedo hacer las compras, yo turista extranjero, pero sí debo tener o una Master o una Visa para poderla relacionar en este formato y que a esa me carguen, a esa tarjeta me carguen ese valor del IVA que me van a devolver. No aplica a colombianos. Todos los días tenemos problemas con los colombianos, porque yo vivo hace 50 años, yo vivo hace 20, yo nací allá, es primera vez que vengo a Colombia, pero nuestra norma dice que no aplica a colombianos. Y cuando ellos entran al país, por normas migratorias, uno debe enseñar el pasaporte colombiano. O sea que uno nunca va a ser turista en su país. Por lo tanto, no le aplica. Aunque sean residentes en el exterior, no aplica, ¿cierto? Que tengo doble nacionalidad, sí, pero sigue siendo colombiano. Y usted entra aquí como colombiano. Usted no es turista aquí en Colombia, usted es colombiano. Entonces, ese es un punto álgido. Cuando si alguna vez o muchas o poquitas les preguntan, les agradecemos que puedan orientar. Si es colombiano, no. La única es que haya renunciado a la nacionalidad colombiana. Y obviamente ya no se entiende colombiano. Y hemos tenido los casos, los hemos tenido, en que renuncian a la nacionalidad colombiana porque quieren o porque van a tener otra nacionalidad y les obligan solamente a tener una, por las condiciones que sean. Pero para nosotros, que hayan renunciado a la nacionalidad colombiana. ¿Por qué? Porque lo dice la norma, ¿sí? Y la norma, pues ustedes entenderán que la hacen, son otras instancias y no el funcionario de la DIAN. Entonces, que el colombiano sepa que a él no le aplica la devolución del IVA por las compras que realiza. Cualquier bien que sea tangible y que lo estén regresando, a esos bienes se les puede aceptar que se les va a devolver el IVA, siempre y cuando, le repito, salgan del país esos bienes. No aplica servicios. Entonces nos preguntan mucho, pero lo del hotel, Los hoteles también es de la parte tributaria y está regida por otras normas. En este momento yo creo que ustedes antes saben más que nosotros los aduaneros, aunque seamos de la DIAN, no somos de la parte tributaria, de que en ese momento se extendió la exención del no cobro del IVA, ¿cierto? En servicios hoteleros cuando tienen determinadas características. Entonces, cuando aplicaba, en ese momento era el mismo hotel el que no le cobraba el IVA porque demostraban las condiciones que dice la norma para que los hicieran exentos. Entonces, pero sin embargo, nos piden mucho sobre eso, pero no, nosotros no en ese formato solo es para bienes tangibles y que estén regresando al país para donde ellos van. La vigencia de la factura, esto también hubo un cambio. Las facturas que se aceptan es las que tengan fecha dentro del término de la llegada del viajero hasta ese día que se va, porque esta solicitud se hace al momento de la salida del país del viajero. Antes, algunos guardaban y hasta volvían a traer la mercancía porque no alcanzaron a hacer dentro de determinado trimestre la solicitud de la devolución. Volvían a traer la mercancía y nosotros en el otro trimestre le podíamos recibir. Hoy en día la norma quedó que aplica las compras que se hagan en el término que dure la instancia del viajero, desde que llegó hasta ese día que se va. A esas facturas, lastimosamente, las que ellos no pidieron devolución o cualquier situación les pasó, no aplica si regresan después, así sea al mes siguiente o a los 3 de lo que sea, no está aplicando. El valor mínimo de cada factura debe ser de 3 UVT, que es 100 algo de pesos, y el máximo a devolver pues son los 200 UVT. Entonces, hay gente que hace unas compras muy, muy grandes, pero solamente al equivalente a los 200 UVT, de acuerdo al valor de esta unidad de valor tributario, se les hace la devolución. Igual nosotros, como le cuento, en nuestras áreas recibimos estas solicitudes, pero el encargado de hacer las devoluciones es un departamento que está en el nivel central de la DIAN y es el de subdirección de devoluciones de IVA. Sigamos, Milena. Otros aspectos para tener en cuenta, entonces, que esta subdirección de devoluciones es el área de la DIAN, que es la que realiza la devolución, o sea, carga el dinero después de haber vuelto a revisar y todo eso, se lo carga la tarjeta que señaló Master o Visa. El término que hay en este momento con el nuevo decreto es de 1 mes para devolverlo. Pensamos y ojalá se dé que para mayo vamos a tener unas empresas, unos outsourcing que van a tener una especie de kiosco o unas pantallas en las cuales los turistas van a poderlo hacer
directamente ellos en esas terminales, van a poder hacer la devolución y estas empresas serán las encargadas de hacer la devolución de ese IVA y podrá ser en unos días solamente. Pero por ahorita estamos manejando el mes hasta que no tengamos ya totalmente funcionando esos ASOPs que el mismo decreto permitió que los creó y se estuvo en licitación y ya están, pero mientras se hace el montaje de toda esta infraestructura, tendremos un mes y seremos la DIAN directamente en esta dependencia los encargados de hacer la devolución de ese IVA a esa tarjeta que han señalado los turistas extranjeros. Recomendarle también a los turistas cuando ustedes que exijan esa factura electrónica. Sé que no es un problema del turista, pero lo estamos teniendo en que lastimosamente somos duros para entrar a cumplir con las normas y hay tiendas que no están entregándoles lastimosamente esa factura electrónica, pero nosotros no podemos recibirlo si es con otro ticket. Tenemos un correo en el cual cuando ya se ha aceptado la devolución, ellos se pueden dirigir a este correo y ellos son los encargados de decirle en qué estado va ese estudio o esa devolución. También importante cuando a los turistas, cuando tengan la oportunidad en cualquiera de las preguntas o algo que quizás les hagan, es que les digan, ¿y el impuesto aeroportuario es con la DIAN? Entonces yo voy a la DIAN, el impuesto aeroportuario tiene que ver con las aerolíneas o con la aeronáutica, ¿sí? Nosotros no tenemos que ver nada con el impuesto aeroportuario, ni para recaudo, ni para nada. Entonces son ellos los responsables, cualquier duda con ellos. La devolución del IVA sí es competencia, facultad y responsabilidad de nosotros, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Seguimos. Tenemos este folleto en el cual al hacer la lectura de este código nos va a llevar a una cartilla y la cartilla nos está resumiendo lo que les acabo de explicar y que tiene que ver con los requisitos para la devolución del IVA. Sigamos. Esos requisitos, este código lo tenemos tenemos el mensaje en español y en inglés, digamos, y al hacer la lectura, como les digo, nos va a llevar a una cartilla simplificada con los requisitos. Está también en los dos idiomas, inglés, español y en inglés, para que, llegado el caso, con la sola lectura, entonces podamos regalar este instrumento, sigamos Milena, pues para que los turistas extranjeros conozcan esos requisitos. Entonces, una UNCAD de la modalidad de viajeros. Espero que haya podido transmitir un poco lo que es la modalidad de viajeros, los requisitos, tanto en la parte aduanera, en la parte cambiaria también, y esta untadita que tenemos de la devolución del IVA a las compras que realicen los turistas extranjeros. Entonces, Carolina, pues ya con esto pues voy para pues mi intervención. Tú continúa, por favor. Listo, Cecilia, pues tenemos algunas preguntas aquí en el Zoom, pero también otras agencias nos dejaron algunas inquietudes que les gustaría compartir contigo. Entre esas preguntas dicen, ¿los $10,000 son por persona o es por grupo familiar? Muy importante la pregunta. Siempre es personal. Por eso les decía, modalidad de viajeros, siempre pensemos es que es personal e intransferible. Entonces, si yo puedo traer lo de mi grupo familiar, ¿sí? Yo lo puedo traer, lo de mi grupo familiar lo puedo traer, pero el que porta las divisas es el responsable ante la DIAN. Entonces, si yo voy a traer lo del grupo familiar, puedo presentar una sola declaración. Si mi hijo trae 10, el otro trae 15, y yo traigo 10, entonces 10, 20, 35. Yo, Cecilia Silva, presento mi declaración y coloco 35. Y cuando preguntan de quién son los $35,000, digo, es de mi grupo familiar. Pero yo que los estoy portando, soy la responsable ante la DIAN de presentar esa declaración. Pero si cada uno del grupo familiar, uno trae 10, el otro 10 y el otro 5, ninguno tiene la obligación siempre y cuando cada uno lo esté portando, porque no está pasándose de los $10,000. Pero si una sola personita los ingresa, debe presentar la declaración 530. Nos preguntan acá en el chat por qué se dice que se simplificó la evolución del IVA que como era antes y por qué se hizo el cambio. Porque vieron la necesidad de hacer ese cambio. Tiene dos cambios muy favorables para el turista extranjero.
Uno, antes era a solo determinada clase de mercancías. Y por ejemplo, la tecnología no entraba ahí. Hoy en día es cualquier mercancía tangible, aplica la devolución del IVA siempre y cuando se la esté llevando el extranjero para su país o para el país que vaya. El formulario como tal también se simplificó un poquito. Entonces, digamos que se agrandó todo lo que es en productos, ya quedaron incluidos todos siempre y cuando sean tangibles y se los lleven, que antes había restricciones en varias clases de productos que la gente compraba. Por ejemplo, no se aceptaba comestibles. Hoy en día el comestible sí se acepta siempre y cuando se lo lleven. Porque a veces llegan y mire, estuve y me compré tantos paquetes de esto, que está muy rico, de estos dulces, algo así. ¿Dónde los tiene? No, me los comí. No, pero si él los lleva ahí, sí le aplica la devolución del IVA. Me preguntan también, más que qué aplica, qué no aplicaría para la devolución del IVA. Entonces, del IVA, lo que no sea tangible. Entonces, ya como dijimos, los servicios no aplican en esa devolución. Y todas las mercancías, siempre y cuando se las estén llevando, no hay restricción ya en clase de mercancías o en clasificación de mercancías. Listo. Me pregunta también con respecto a la primera parte de la charla, y es, tú hablabas que se podían hasta 10 unidades, 10, o sea, 10 unidades de lo mismo, pero personales. Personales, ya sería como algo de uso personal o también ya sean unos artículos, suponiendo, digamos, unos perfumes o unas botellas de vino o algo así. Sí, en la norma dice que de la misma clase. Entonces, nosotros hemos manejado el término clase, aunque tenemos una consulta técnica sobre eso, pero clase lo hemos manejado como por naturaleza. Entonces dijéramos camisas, hasta 10 camisas. Y obviamente, vuelvo le digo, para considerarlo efecto personal que no entrara, es que yo de mi talla, mujer, estoy usando, uno por eso le digo que es, se vuelve acá hasta subjetivo porque yo tengo que analizar la persona, qué es lo que le estoy preguntando. Porque nos ha pasado con un señor y él traía 35 pares de zapatos para varón. Bueno, pero es que se pasaba de la cantidad. Entonces él decía que no, que era para la familia. Entonces era el mismo modelo, solo cambiaba la talla. Entonces uno dice, la familia 35 pares de zapatos de lo mismo. Y curiosamente, al cabo de unos 3 meses o 6, nos llamaron. Es que hay un señor aquí que dice que estaban haciendo una operación San Andresito y entonces a él le hicimos pagar pues un tributo porque los tenía que declarar y eso, y sin embargo él dijo, no, es que eso fue lo que yo entré cuando viajero. Ojo, lo que uno entra como viajero, si después por cualquier situación nos damos cuenta que ha sido comercializado, entonces es una causal de aprehensión aunque ya esté en un lugar de venta. Entonces digamos que esas 10 unidades son de la misma clase tomándolo como por naturaleza. Que sacos, entonces 10 sacos, algo para el cabello, diademas, 10 diademas, ¿sí? En ese sentido es que nosotros lo estamos manejando porque no crean, no es tan sencillo o tan fácil pues tampoco decir de la misma clase, por eso tenemos la consulta técnica ante los directivos para que nos expliquen eso, lo estamos tomando por naturaleza de la mercancía. Listo. Otra pregunta que me hacían y es con respecto ya, otra vez volviendo a la segunda parte de la devolución del IVA, nos dicen que si esos códigos QR que tú compartiste son para llenar el formulario por internet o si son las cartillas, según entendemos, son las cartillas que nos mencionabas, que es Es como una el cartilla, manual, ¿no? es un manualcito, una cartilla en la cual están escritos los requisitos. Sí, ¿Ese formulario para la devolución del IVA está ahorita solo en español o también lo tienen en inglés? está en ambos idiomas. Ok. También nos preguntan si ustedes consideran que en algún momento el pasajero pueda ir diligenciando y haciendo este trámite previo a su llegada al aeropuerto o tiene que ser definitivamente en el aeropuerto. Debe hacerse en el aeropuerto. Algunos pasajeros son muy juiciosos y van y preguntan con 2 o 3 días de anticipación o están haciendo una diligencia o cuando llegan. En alguna oportunidad nosotros no tenemos inconveniente en entregarle el formulario, ¿cierto? Sí, para que ellos lo diligencien, ¿cierto? No hay ningún inconveniente, pero solo se recepciona unas horas antes porque hay que esperar. Después de que uno le revisa, tiene el estatus migratorio, las mercancías las tiene ahí, cumple con todos los requisitos, entonces uno les dice, llene el formulario, vaya y cheque la mercancía, entréguela y nos trae ese pasabordo físico para poderle tomar la foto de que él sí la está embarcando.
Entonces, digamos que por eso la diligencia se hace previa a la salida del vuelo. Me preguntan más o menos cuánto es el tiempo que toma en devolución del dinero del IVA. Bueno, en el decreto quedó, desde diciembre, quedó escrito, contemplado que es un mes, ¿sí? Desde la recepción. Antes teníamos 3 meses y no hablaba precisamente para la devolución, sino como casi que para el estudio. Hoy en día habla que la devolución se hará dentro del mes siguiente. Entonces, por parte de la DIAN. Cuando ya entre el outsourcing, que es el que yo les contaba que posiblemente para mayo o junio por tardar tendremos ya la parte logística y tendremos esos lugares ahí. La norma dice que esta entidad que va a contratar la DIAN debe hacer la devolución en 10 días, ¿cierto? Pero por eso la situación sigue mejorando porque va a ser una especie de autogestión y la persona, entonces como por eso esperamos de que, porque son electrónicas y tienen que ser electrónicas, precisamente por eso. Para que sean más fácil de confirmar. Creo, Cecilia, que algo falló con tu conexión. Sin embargo, pues no veo más preguntas tampoco aquí en el chat. Fernando, creo que te vamos a deber la pregunta porque Cecilia tiene como problemas de conexión, pero si quieres déjanos tu correo electrónico y con mucho gusto te compartimos la respuesta una vez le hagamos a ella la consulta. Entonces, si quieres déjamelo, envíalo como para nosotros o pues envíalo en el grupo y nosotros compartiremos esta inquietud con Cecilia. Todos aquellos que tengan alguna inquietud, pues también nos pueden compartir al correo anato, @anato.org y nosotros con mucho gusto podremos compartir las inquietudes a la DIAN para que les den la respuesta. Entonces, pues, no siendo más, no, Cecilia volvió, creo que volvió aquí. Cecilia, ¿nos escuchas? Hola. Hola, ya estábamos diciendo que íbamos a transmitirte las preguntas, pero pues vamos a aprovechar que volviste para hacértelas acá. Nos preguntan cómo es el tratamiento para las joyas que se lleven a un viajero puestas en su persona, o sea, cómo podrían controlar esa circulación, por decirlo así. Uy, no entiendo por qué me volvió la señal. Es una pregunta bastante neurálgica. A ver, eh, lastimosamente hemos tenido con pruebas de que la gente está sacando joyas que no son joyas, ¿sí? Es un mercado negro que hay de Creo que definitivamente Cecilia sí tuvo problemas de conexión y más puntualmente como le dijo en esta pregunta. Pero entonces, Fernando, por favor, déjame tu correo también aquí en el chat y pues haremos la consulta porque pues digamos que ya estamos un poquito por fuera del tiempo. Y también nos hicieron la pregunta, ¿cómo sería si las agencias saben si las agencias deben sacar el dinero para pagar los servicios? Si quieres, envíame también la pregunta por correo, pero pon un poquito más en contexto que lo que tú quisieras saber. Entonces, pues no siendo más, agradecemos el tiempo de ustedes. Cualquier cosa que necesiten, nosotros desde ANATO estaremos acá atentos a lo que ustedes tengan inquietudes y en lo que podamos colaborarles. Muchas gracias a las agencias de viajes y pues no siendo más, a los asociados saben que esta charla de hoy queda guardada en la intranet. Entonces, muy buena tarde para todos, que estén muy bien.